Hola, ¿qué tal? En este segundo video del tema 5 vamos a tocar el tema de análisis de conglomerados. El análisis de conglomerados se caracteriza porque es una técnica multivariante, es una técnica que nos permite agrupar casos y es una técnica que, digamos, soporta para si tenemos variables cuantitativas o tenemos variables cualitativas. Vamos a presentar tres temas o tres tipos de análisis de conglomerados. El primero es el análisis de conglomerados en función de las medias, se llama K-medias o K-means. El segundo es un análisis jerárquico, se caracteriza porque tiene un gráfico que se llama dendrograma. Y el tercero es el análisis bietápico. Este se caracteriza en que puedes usar variables numéricas y categóricas y permite obtener más información sobre cómo se componen los grupos. Dentro de estos tres, evidentemente, el análisis bietápico sería el más atractivo porque ofrece más herramientas de análisis. Pero antes de ingresar a esta clasificación, vamos a ver un poco, en breve, qué cosa es el análisis de conglomerados. Habíamos dicho que es una técnica estadística multivariante, cuya finalidad es dividir, digamos, un conjunto de objetos en grupos, que se van a llamar clusters. De forma que los perfiles, cada clúster de los objetos en un mismo grupo, sean muy similares entre sí, es decir, que exista cohesión interna, y que sean diferentes a las de otros grupos, que sea básicamente aislamiento externo del grupo. Usualmente vamos a poder ubicar también el análisis de conglomerados en el análisis de teoría de indicadores. Vamos a verlo ahí. Esa técnica se puede encontrar en los libros que, digamos, nos enseñan cómo generar indicadores. También en la taxonomía numérica, porque permiten generar clasificaciones, o en teorías que más bien, o digamos enfoques que buscan reconocer patrones. Entonces vamos a poder ubicar el análisis de conglomerados como técnica, herramienta, dentro de estas tres teorías. ¿Qué más podemos comentar sobre el cluster análisis o análisis de conglomerados? Es que hay varias metodologías, pues, es decir, podemos agrupar entre los casos que se parezcan más o estén más cercanos entre sí, o si están más lejanos entre sí, o generar promedios entre los grupos y ver si los promedios se parecen y agruparlos entre sí, o ver los centroides o centros de gravedad y ver si se distancian o están muy cercanos entre sí, y con eso plantear grupos. Hay varias metodologías, evidentemente, y dentro de cada uno de los interfaces que nosotros vamos a ver, vamos a poder ubicar y personalizar la opción que nosotros queramos. Cada una de ellas va a generar resultados un poco diferentes. La idea es básicamente justificar por qué usamos esa técnica y no otra. En K-medias, que es una de las primeras técnicas que vamos a ver, no permite categóricas y necesariamente requiere una tipificación manual. ¿Qué es esto? Una normalización o estandarización. Es decir, si nosotros queremos agrupar varias variables, es decir, usar varias variables para ver clusters, ¿okay? Esas variables tendrían que estar en una misma escala, en una misma métrica. No podría ser que uno van del 0 al 10, otros van del 0 al 15, otros van del 1 al 7, otros van del 0 al 100. No, generaría distorsiones. Es necesario que todas las variables estén tipificadas, y una opción bastante usada es la tipificación Z. El análisis jerárquico nos permite trabajar con numéricas, pero también permite dicotómicas. También tenemos que tipificar manualmente o no, la tipificación es opcional. Y luego existe la opción de calcular los grupos. Por último está el bietápico. El bietápico permite categóricas. La tipificación está por defecto, es decir, se hace de manera automática. Se calcula grupos óptimos, eso es lo interesante, calcula grupos óptimos. Si solamente se utilizan numéricas, se trabaja con distancias euclidianas, que es una distancia línea, es la línea recta, la línea más corta entre los puntos. O si se usa variables categóricas, se calcula, o sea, se usa el B y C. ¿Okay? La información bayesiana, el criterio de información bayesiano que vimos también en los modelos lineales generalizados y que sirve para evaluar el ajuste del modelo. En el SPSS están las tres opciones, es decir, están las tres herramientas. Nosotros en el Prezi que tenemos en esta presentación, para este caso, para este video, hemos consignado
como los pantallazos o las etapas que ustedes tienen que realizar para replicar el ejemplo que estamos poniendo aquí. Es una base de datos que tiene características sobre distintos autos, y los autos son de distinto año, distinta marca, tienen distinto tipo usan distinto tipo de combustible, tienen distinto tipo de fuerza, caballos de fuerza, velocidad, peso. Entonces hay varias características de los automóviles que uno, en base a esas características, quisiera plantear clústeres, quisiera agrupar. Oye, hay 3 tipos de carros, hay 4 tipos de carros. Entonces, claro, son características observables, son características que se pueden medir rápidamente con formas o instrumentos de medición, y para ello está este ejemplo. Nosotros vamos a primero tipificarlos, luego usar K-medias, y para poder ver los resultados, es necesario pedirle al SPSS que guarde las variables, es decir, que guarde los conglomerados de pertenencia. En el slide número 11 de la presentación van a poder ver ahí que se hace clic en guardar y se hace clic en conglomerado de pertenencia, y estas variables que se creen nos van a permitir a nosotros relacionar entre variables, y estas categorías de pertenencia poner marcas de color en el gráfico de dispersión de puntos, tal como se presenta en el slide número 12 y en el slide número 13. Les pediríamos que ustedes repliquen este ejercicio. Es bastante sencillo, que nos permite ver cuántos grupos se generan. Si nosotros vemos el gráfico, por ejemplo, de un K-medias de 2 grupos y un K-medias de 2 grupos normalizados, vamos a ver que tienen valores, digamos, un patrón bastante parecido. Claro, hay ciertas distancias que son diferentes, pero al relacionar 2 variables, que son las variables originales y otras que son las 2 variables pesadas, normalizados, vemos que el patrón no cambia, porque claro, los valores siguen siendo los mismos, son parecidos, solo que la métrica es distinta. Y vemos que los grupos se plantean de manera parecida. Entonces, en azul y verde están marcados los 2 grupos parecidos, que tienen características en común. Lo mismo se está planteando para el caso del jerárquico, y ese es el que vamos a ver a continuación. También las etapas para hacerlo están en pantallazos, están en las diapositivas que va desde el número 15 hasta el número 16, 17. Y en el gráfico 17 nosotros podemos ver el dendrograma. Ese que ven ahí ustedes es un gráfico que nos dice que a medida que va pasando más el tiempo, son grupos más distintos, y los casos que se agrupan en un comienzo son los casos más parecidos. Entonces podemos ver distintos momentos, y en cada momento nosotros podemos ubicar distintos grupos. Por ejemplo, en un primer momento tenemos 3 grupos, en un segundo momento hay un grupo sólido, hay que pasar todavía un buen momento para que en el momento 5, por ejemplo, aparezcan ya otro grupo formado en base a otros 2 anteriores, y luego en el momento 15, pasando el momento 15, puede ser el momento 16, 17, se forme otro grupo, y así sucesivamente. ¿Qué es el dendrograma? Resume el proceso por el cual el software trata de ubicar casos parecidos y los empieza a agrupar. En un primer momento, los momentos 1, 2, 3, los instantes 1, 2, 3 son aquellos que se generan grupos con casos bastante parecidos. A medida que va pasando más el tiempo, el software busca forzar la forma en la cual ellos se pueden agrupar, por lo tanto, al final van a terminar siendo un solo grupo. La idea es que nosotros, como esta es una técnica descriptiva, multivariada descriptiva, podemos ubicar en cuál de los momentos nos es conveniente afirmar cuántos grupos existen. Podemos afirmar que hasta el momento 5, antes del momento 5, podemos ver 2, 3 grupos, por ejemplo. La tercera técnica que tenemos que comentar es el del análisis de conglomerados bietápico. Es una técnica bastante más interesante que las 2 anteriores, en el sentido de que nos proponen más herramientas para analizar cómo están los conglomerados que se están generando en base a la información que nosotros hemos consignado con nuestras variables.
Un primer punto es que ya soporta variables categóricas, así que aparece una sección para poner variables categóricas. Claro, ya no vamos a poder utilizar la distancia euclidiana, sino la log verosimilitud. Básicamente es la técnica que se usa para trabajar con variables categóricas. Nosotros vamos a poder establecer el rango de conglomerados que nosotros queremos, pero básicamente va a ser a sugerencia del software mismo, es decir, va a calcular cuántos conglomerados se generan. Y algo muy importante, al igual como hemos hecho en los casos anteriores, es que en la sección de resultados nosotros vamos a ubicar esa parte que habla sobre archivo de datos de trabajo, y ahí vamos a hacer clic en donde dice crear variable de conglomerados de pertenencia. Con esto básicamente estamos clasificando a los casos en grupos, porque dependiendo de la cantidad de grupos vamos a tener una codificación distinta, y luego este conglomerado, esta marca de clase o conglomerado de pertenencia nos va a permitir hacer gráficas, digamos, poner colores a las gráficas de dispersión de puntos, o generar tablas de frecuencias u otro tipo de gráficas como el gráfico de barras, y luego utilizar esta variable final de conglomerados para posteriores análisis. Es por eso que también se puede ver como una forma de generar indicador, porque a la larga estás resumiendo información en una sola variable. Una sola variable en este caso que tiene una clasificación que ha hecho producto de un análisis multivariado de otras variables. Entonces aquí, a diferencia de los dos casos anteriores, nos aparece en la hoja de resultados una gráfica que dice resumen del modelo, y que nos aparece como una gráfica que tiene un gráfico de barra, una sola barrita, que dice calidad del conglomerado. Este gráfico es bastante importante porque nos dice si el conglomerado que hemos generado es bueno, es malo o es excelente. Entonces, si estás dentro del rango de verde, que es como que el bueno o el muy bueno en el análisis de bietápico, que es bastante ilustrativo en realidad, nos podemos quedar con esas variables que hemos considerado en un comienzo. Al costado aparecen otras, distintos tipos de visualizaciones. Uno abajo en la barra de herramientas va a poder encontrar distintos tipos de herramientas que nos permiten ver la gráfica, por ejemplo, de cuál de las variables es más importante. En la misma forma, también vamos a poder hacer clic en el otro lado, en la parte izquierda, donde nos aparecía la barrita, de la calidad del conglomerado, y todo esto aparece cuando hacemos dos clics en la gráfica. Nos aparece dos clics en la gráfica, y luego ustedes van a poder ver estas dos secciones en la hoja de resultados. Una primera en la cual aparece la viñeta esta de calidad del conglomerado, en la cual estamos diciendo que hay n cantidad de variables ingresadas y n cantidad de conglomerados generados, y en la parte de la derecha aparece una gráfica que nos dice cuál de las variables es más importante. Va de un azul un poco más oscuro a un celeste, y ahí se puede ver la importancia que tienen ellos. En la parte en la cual está la barra, ustedes pueden cambiar en la parte inferior, y en esa parte ustedes pueden escoger el tipo de distribución que tiene cada una de las variables categóricas y ver cómo se complementan. Indudablemente esto es básicamente información adicional, es decir, nos permite entender cómo es que se han generado los grupos, por qué el grupo 1 o el conglomerado 1 tiene ciertas variables y ciertos casos se acomodan a ese tipo de grupo, por qué el grupo 2 tiene otro tipo de patrón, el grupo 3 también. Y luego, a la hora de realizar el análisis con esta variable generada, uno vuelve a la base de datos, busca la variable que se ha generado, usualmente está al final, y con eso puede generar tabla de frecuencias, puede ver cuántos casos hay en el grupo, si los grupos son distintos, y esto, digamos, es producto de un análisis que es bastante descriptivo, que nos permite ver cómo estarían los perfiles. Con esta última técnica nosotros terminamos este último video del curso,
Yo les pediría que ustedes revisen material adicional que nosotros vamos a colocar para que ustedes puedan revisar. Las bases de datos también están disponibles, las pueden descargar, de manera tal de que ustedes puedan practicar, replicar y resolver ciertos ejercicios. También, evidentemente, vean otros videos tutoriales que pueden ayudar a complementar las ideas que estamos comentando en este video. No se olviden de que en realidad todas estas técnicas tienen un lugar dentro del análisis de datos, dentro de la metodología cuantitativa. Hemos empezado desde la parte descriptiva, desde reconocer qué es variable, y hemos llegado a esta parte en la cual ya aplicamos técnicas multivariadas. Evidentemente hay muchas más, pero con estas ya podemos dar uso al SPSS y generar ciertos resultados interesantes. Podemos concluir básicamente enfatizando, reforzando ideas que hemos visto en este curso. Es importante garantizar la calidad de los datos. Si tenemos una base de datos, primero hay que describirla, primero hay que ver su origen, primero hay que ver si es una muestra representativa, si nos permite hacer análisis de datos cuantitativos. Si no, todo esto que hemos visto al final no tendría sentido. Segundo, es muy importante la teoría. Revisar teoría, conceptos sobre nuestras líneas de investigación y a la vez buscar investigaciones que hacen uso de esta teoría para otros casos, de manera tal de que nosotros podamos ver qué metodología están usando ellos. Las técnicas que hemos visto aquí son técnicas convencionales. Es posible que en otros papers mucho más actuales, investigaciones más actuales, se hagan mejoras a las técnicas que hemos visto acá. Es posible también que existan como críticas o análisis complementarios a los que hemos visto aquí. Todos ellos contribuyen en esta parte de análisis de sensibilidad o análisis de riesgo, que hacen que el modelo final, lo que vamos a presentar al final, sea mucho más confiable, mucho más exhaustivo. Entonces es muy importante revisar teoría y está la cuestión. Otras investigaciones que, así como nosotros estamos haciendo con una base de datos X, han generado resultados determinados, y nuestros resultados tendrían que ir, discutir, conversar o criticar estos resultados, pero no mostrar unos escenarios totalmente diferentes, unos escenarios completamente que no tienen coincidencia con la teoría o con los casos que otros investigadores han desarrollado. Y una tercera y última idea con la cual quisiéramos cerrar el curso es que el SPSS es un software bastante amigable, digamos, todo sigue la lógica de herramienta: hacer clic, clic, ubicar las variables, saber los pasos y leer los resultados. El Stata se parece en cierta forma. El Stata tiene también barra de herramientas, pero hay un mayor lugar para trabajar con código de programación, código que entiende el propio Stata, que son básicamente comandos, objetos, variables, y con eso generar tablas de resultados. La lógica es un poco más parecida al SPSS. El R también es bastante útil. Este último es gratuito. Yo les recomendaría que se pongan a ubicar qué es el R, revisar cómo se instala, revisar algunas guías de cómo empezar a trabajar con el R, y el RStudio, que es un editor de que nos vuelve un poco más sencillo maniobrar los comandos, los indicadores, guardar la información, etc. Y que a la larga va a permitir que el know-how que ustedes tienen para analizar datos cuantitativos sea un poco más extenso, ya que el SPSS es de licencia, hay que pagar para obtenerlo. En cambio, el R es un software gratuito. Con eso terminamos este último video, y espero que todo el curso haya sido de utilidad. Nos vemos.